Buenas tardes, Ciudad del Rey. Hoy nuevamente estamos ya en una de las últimas reuniones que van a ser virtuales. Aparentemente en pocos días estamos nuevamente reuniéndonos en la iglesia. Así que bienvenidos. Pueden chatear si quieren, la pastora está atenta a la pantalla, así que puede ver si alguno de ustedes se está conectando, compartan la conexión para que otros también lo vean. Y recuerden siempre que estamos dispuestos y a la orden de cada uno de ustedes para aquello que necesiten. Estamos preparando la iglesia, hay que tener en cuenta un protocolo para las reuniones, pero estamos preparando la iglesia, así que váyanse preparando, porque ya muy prontito vamos a estar en el templo, quizá no este fin de semana, pero para la semana que viene va a haber novedades. Así que estemos prontos, vamos ahora a cantar, vamos a adorar a Dios con esta canción, que tiene que ver también con la palabra que les voy a compartir en un rato. Así que cantemos. Gracias a Dios. Dios es un Dios de pactos. Un pacto es un compromiso y Dios ha hecho un compromiso con sus hijos y ha hecho promesas. El saber que Dios es un Dios de pacto y es un Dios fiel a sus pactos o a su palabra
nos da confianza. Y de eso quiero hablarles hoy, acerca de las promesas del Señor. Las promesas de Dios no tienen destinatarios exclusivos. Las promesas de Dios son para sus hijos, las promesas de Dios son para su iglesia, las promesas de Dios son para su pueblo. El Nuevo Testamento tiene muchas promesas. Pablo es el que enseña que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, lo cual quiere decir que cuando nosotros decimos sí a sus promesas es que las estamos creyendo. Cuando decimos amén a sus promesas las estamos creyendo. Y algunas de las promesas de Dios tienen condición. En verdad, todas las promesas tienen condición. Algunas no las conocemos. Cuando las promesas no son de Dios también tienen condición. Y también sufrimos las consecuencias. Las consecuencias de las promesas de Dios son buenas. Las consecuencias de los pactos que a veces hacemos sin saber, cuando nos ponemos de acuerdo para el pecado, cuando nos ponemos de acuerdo para el mal, cuando nos ponemos de acuerdo con un mal pensamiento, cuando nos ponemos de acuerdo con frases que decimos nosotros, estamos haciendo un pacto, estamos haciendo un compromiso. Por eso Dios quiso que quedara registrada en la Biblia su promesa, sus pactos. Y en estos días he podido ver que nosotros tenemos el deber, o no digo la obligación, pero sí el saber cuál es el camino para recibir, para asumir las promesas de Dios. Entonces, yo quise titular la palabra hoy, ¿cómo orar por las promesas de Dios? Porque a veces nos pueden parecer lejanas las promesas cuando las vemos cumplidas en otras personas. Pero en verdad, las promesas son para todos. Y hay un pasaje allí en Romanos capítulo 4, si no me equivoco, versos 12, 13, hay un par de versículos allí donde explica acerca de esa opinión que a veces tienen los creyentes de que hay promesas que son para los judíos, que son para su pueblo, que son para antes del Nuevo Testamento, que son de la ley. Y allí en Romanos capítulo 4 explica que las promesas dadas, por ejemplo, a Abraham, son promesas que le fueron dadas antes de la ley. Y allí en el capítulo 4 de Romanos dice que Abraham es padre de la fe tanto para la circuncisión, que son los judíos, como para la incircuncisión, que somos los gentiles. Entonces, esto encierra un poco todas las promesas, todas las cosas para todos los hijos de Dios, sin tener en cuenta si son del Antiguo o del Nuevo Testamento, porque en verdad todas son promesas de Dios. Y las promesas de Dios, como Dios es eterno, su amor es eterno, su fidelidad es eterna, las promesas de Dios no pasan. Entonces, yo quise titular este mensaje hoy, ¿cómo orar por las promesas de Dios? Ahora, hay una condición para asumir las promesas. Lo vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1. La segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Allí Pedro nos enseña secretos que están en la palabra, ¿sí? Así que me gustaría que leyéramos juntos Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por quién? Por Dios. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales
por medio de su gloria y excelencia, mediante el conocimiento del que nos dio, mediante la gloria y la excelencia, dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta palabra prácticamente solo en la Biblia la podemos encontrar. La concupiscencia es algo así como la atracción y la comisión de todo aquello que no tiene que ver con Dios, más bien tiene que ver con el pecado, la concupiscencia. Pero me quiero referir a esto. El versículo 4 dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, nosotros a veces podemos encontrar que no estamos viviendo las promesas de Dios. Entonces, el enemigo, aquí interviene el enemigo, el diablo, en nuestra mente y en nuestro corazón, para hacernos ver que las promesas de Dios no están llegando, y la razón que a veces pone en nuestra mente es diversa. Pero una de las cosas es que las promesas de Dios están vigentes siempre para sus hijos y que nosotros debemos asumir esas promesas. Ahora, cuando no estamos viviendo las promesas de Dios, tenemos que orar. Y aquí hay algo que dice que mediante el conocimiento del que nos llamó. O sea, hay una condición para las promesas. Primero que nada es conocerlas. ¿Cómo conocemos las promesas de Dios? Aquí está el consejo que siempre les doy. Tenemos que leer la palabra. Porque a veces no estamos participando de las promesas y las bendiciones que hay en ellas, porque aquí dice que las promesas mismas tienen la naturaleza de Dios y nos hace participantes a nosotros de esas naturalezas. Entonces, cuando las promesas no las estamos viviendo, las tenemos que conocer. No sabemos a veces si no estamos viviendo una promesa o una palabra. No siempre a veces es una promesa, sino que es una aseveración de Dios. Por ejemplo, una al pasar, Isaías 53:5, ¿sí? Dice, por sus llagas fuimos curados. Y uno dice, bueno, pero esa promesa o esa aseveración de la palabra, yo no la estoy viviendo. Ahora, primero, tengo que conocerla. O porque la escuché, porque alguien me la predicó, alguien me lo habló, o porque la leo. Después que la tengo, debo orar por esa promesa, porque es una promesa de Dios. Y nadie puede hacer que no se cumpla. Pero dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces nosotros decimos, yo la creo y yo creo que que obtengo el fin de esa promesa. En esa promesa está la naturaleza de Dios y voy a orar hasta que suceda lo que necesito que suceda porque está en la palabra. Entonces la condición para orar por las promesas y obtener la promesa es conocerla, en primer lugar. Y en segundo lugar, orar. Mire, yo me aparté algunos pasajes aquí, hay muchísimas, yo no sé cuántos cientos de promesas hay en la palabra. Y como les digo, a veces no son promesas de lo que Dios va a hacer, sino que son aseveraciones, como acabo de decirles, Isaías 53. La Biblia está llena de promesas. Porque Dios es fiel y Dios puede hacer promesas porque Él las cumple. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros como una idea central. Dios cumple sus promesas. Entonces yo me aparté de algunos pasajes. Por ejemplo, Proverbios 18:22. Se los voy a leer. Proverbios 18:22, hay una promesa que es muy conocida.
y dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora uno dice, esto no es una promesa, es una aseveración. Entonces uno dice, si llego al matrimonio, tengo, porque dice la palabra, la benevolencia de Dios, tengo el bien, lo cual quiere decir que no va a ser para uno solo, es para la pareja. Entonces uno dice, pero esta promesa yo no la estoy viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Orar hasta que la palabra se cumpla, porque es palabra de Dios. Si no está pasando, si no estoy viviendo la bendición que tiene, por ejemplo, el matrimonio, entonces quiere decir que hay algo que intervino y no es Dios. Entonces yo conozco la palabra, por el conocimiento asumo la promesa, yo le digo sí a la promesa, yo le digo amén a la promesa, y esto va para varón y mujer. Y luego digo, yo no estoy viviendo el bien ni la benevolencia de Dios. Hoy día es una de las cosas más atacadas por el enemigo, la familia, el matrimonio. Pero aquí dice que hay bien de Dios cuando hallamos esposa, o sea, cuando llegamos al matrimonio hay bendición. Entonces, ¿qué hago? Tengo que orar. Ahora, ¿cómo orar? Señor, tu palabra dice y yo lo creo y declaro que lo tengo. Quizá no lo estoy viviendo, pero lo tengo. Ahora yo necesito vivirlo. ¿Qué está impidiendo que yo reciba el bien y la benevolencia, o que mi familia reciba el bien y la benevolencia de Dios? Entonces tengo que orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, y yo no estoy viviendo esta promesa, y yo la reclamo para mí, en el nombre de Jesús. Y yo me opongo a todo aquello que entra en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa, para impedirme hallar el bien y la benevolencia de Dios. A mí me gusta mucho buscar las promesas de Dios para orarlas, orar por la promesa. Hay una muy conocida que se usa muchísimo y sucede allí en Filipos cuando Pablo y Silas, usted conoce la historia, están en la cárcel, se abren las puertas de la cárcel y hay toda una serie de acontecimientos a raíz de que Pablo y Silas estaban cantando y orando, dice la palabra. Nuestro acercamiento a Dios hace que la bendición llegue a nosotros. Pero hay una promesa allí que todos usamos. Cuando el carcelero dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Usamos mucho esa promesa. Y podemos decir, yo no la estoy viviendo, toda mi casa no está en salvación, toda mi casa no está en el Señor. Pero es una promesa de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar. Sí, pero yo ya oré y no pasa nada. Mire, para eso también tomé un ejemplo. Por ejemplo, encontramos a Elías orando por lluvia, porque 3 años y medio de sequía había, porque Elías había profetizado, había dado palabra de que no llovería por 3 años y medio. Así que ahora Elías está orando por lluvia. Elías ora y manda a su ayudante que vaya a ver si ve algo en el cielo. Y el ayudante dice, no se ve nada. ¿Y qué hace Elías? Ya, bueno, entonces me quedo acá y no va a llover, quizás no. No, Elías se pone a orar de nuevo. Y vuelve a mandar a este hombre a ver qué ve y tampoco ve nada. Pero él sabe que Dios lo está guiando a orar porque viene la lluvia. Así que, ¿qué hace Elías? Sigue orando. ¿Qué hace entonces? Observa qué es lo que está pasando con la oración. ¿No está surtiendo efecto? No quiere decir eso, sino que hay que insistir, porque hay una promesa y la palabra se cumplirá hasta que de pronto
Su ayudante le dice, mira, veo una nube del tamaño de una mano. Y Elías dice, bueno, con eso es suficiente. Dios empezó a orar. Dios ha oído la oración y comenzó a orar. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando oramos por una promesa que no llegó? Debemos orar. ¿Qué hacemos después que oramos? Observamos. Y si aún no sucede, volvemos a orar. Y volvemos a observar. Volvemos a chequear cómo está todo, cómo estoy viviendo. ¿Llegó a mí la promesa? Yo la creo, es mía, está en la palabra. Dios, que es un Dios de pactos. Por eso dice que cantáramos esa canción al principio. Dios es un Dios de pactos, de compromisos. Entonces, oramos y observamos, chequeamos la situación. Si no está sucediendo, si la promesa no ha llegado, volvemos a orar hasta que veamos la pequeña nube. Cuando oramos por la promesa del Espíritu Santo, decimos, no, pero Dios no me lo da, pero la Biblia dice que para nosotros es la promesa. Estos días lo hemos leído mucho y lo hemos escuchado mucho, porque se ha leído el capítulo 2 de Hechos, y cuando Pedro culmina su prédica, le preguntan a Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces él le dice, bueno, arrepiéntanse, ahí hay una condición para la promesa, arrepiéntanse, bautícense y recibirán la promesa, porque es para ustedes y para vuestros hijos y para los que están lejos, ¿se acuerdan? Entonces, cuando alguien ora, dice, bueno, es tu promesa, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, pero Dios no me escuchó. Y debemos seguir orando. Chequeamos la situación, miramos el cielo, y si aún no se ve la nube, tenemos que seguir orando. Pero nunca dejar de creer. Porque si oramos sin fe, la Biblia dice que es inútil. Fíjese, Santiago tiene una promesa allí, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, porque sin fe, dice, no, el que pide sin fe no piense que recibirá algo, dice Santiago. Entonces lo primero es conocer, conocimiento. Por el conocimiento de Dios conocemos las promesas. En las promesas, dice aquí, lo leímos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, está la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir la naturaleza de Dios? Que es natural para Dios poder darnos sus promesas. Para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es su naturaleza. En sus promesas está su presencia, en sus promesas está su Espíritu, en su palabra está el Espíritu Santo. Abandonamos fácilmente, pero Dios quiere que perseveremos en pedir, en orar, en buscar, hasta que se dé. Dios le dio promesas a Abraham de que tendría un hijo y que habría una descendencia. 25 años pasaron y Abraham tuvo la promesa. Y Abraham fue probado. Y la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe. Yo no digo que vamos a tener que orar por todo 25 años, quiera Dios que no. Pero debemos asumir el compromiso, porque Dios asumió el compromiso de darnos una promesa. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de creer y pedirle a Dios. No olvidemos que las tinieblas siempre se van a oponer a que recibamos lo que Dios quiere que recibamos. Las tinieblas siempre van a atacar a aquello que Dios le ha dado su palabra y le ha dado promesas. Por eso es que hoy día están atacadas las familias, están atacadas la iglesia. De hecho, es atacada la humanidad con enfermedades, con destrucción, con violencia. El enemigo trata de crear el caos, de desarmar todo lo que Dios nos ha dado como promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando. Ahora, muchos creyentes están orando
por esta pandemia. Y yo creo que en el tiempo de Dios, y no es que Dios no nos escuche, en el tiempo de Dios se irá, y Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y de pronto uno escucha a creyentes que le dan orden al virus y le ordenan que se vaya y que se seque y que se queme y sigue ahí, porque Dios no nos ha dado que nosotros le demos orden. Dios nos ha dado su palabra y que le digamos: Señor, tu palabra dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí en Uruguay, por lo menos aquí en Uruguay, hasta ahora yo no he tenido noticias de que la iglesia haya sido tocada por esto. Puede pasar, pero hay promesas de Dios para con sus hijos. El Salmo 91. Pero todas tienen una condición. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces hay una condición: abrigarse en Dios, cobijarse en Dios y esperar en Él. Nosotros creemos saber todas las cosas. El único que sabe todas las cosas es Dios. Y de pronto nos apuramos y queremos volver a las reuniones y qué sé yo, y debatimos si lo hacemos, si no lo hacemos, si hay fe, si no hay fe. Todas esas cosas se terminan cuando nosotros pedimos a Dios por sus promesas con fe en nuestro corazón. En Hebreos 6:15 habla de esto que yo les estoy diciendo acerca de Abraham. Hebreos 6:15 dice así: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Y fue paciente. Y él alcanzó la promesa porque la creyó. En Isaías, como les decía hoy, dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, todas las cosas que podamos necesitar, que podamos estar padeciendo, todas las cosas están contenidas en la palabra. Por eso la necesidad de leer, porque la situación que estemos viviendo, nosotros no podemos ponerle un sello de que, bueno, si es así, quizás Dios lo quiso así, porque vamos a encontrar en la palabra siempre una promesa de sanidad, de restauración, de bendición, qué sé yo, de un montón de cosas. Pero por ejemplo, debemos asumir las promesas, si no las hemos recibido, como una promesa a recibir y orar por ella. El pasaje de Isaías 53 está colmado de no solo de promesas, sino de aseveraciones. Hoy día que hay tanto sufrimiento en la gente, a raíz de los problemas, de las luchas, de la violencia, hay muchos problemas, pero uno encuentra lo que dice la palabra: Él llevó en la cruz del Calvario y sobre su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia. Las dolencias no siempre son enfermedades, no siempre son dolencias del cuerpo. Las dolencias a veces son dolencias del corazón, son dolencias del alma. Entonces, uno puede estar dolido o herido por la vida que le ha tocado vivir. Y bueno, y uno dice: todas esas cosas me marcaron, crearon un carácter en mí. Bueno, todo eso, no importa que haya pasado, y no importa la cantidad de años que haya pasado. Cuando uno lee Isaías 53, encuentra que Jesús sufrió todas esas cosas ya. ¿Por qué? Porque al sufrirlas, Él las llevó de nosotros. Entonces podemos haber sido despreciados, y dice la Biblia que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Entonces decimos: he sido siempre despreciado o despreciada. He sido siempre desechado o maltratado. El Señor fue también. Entonces, ¿qué hago? Señor, tu palabra dice que tú llevaste en tu cuerpo lo que yo sufrí o estoy sufriendo. Por tanto, yo declaro que en ti tengo sanidad y liberación. Muchas veces uno no asume las promesas
porque no sabe que ya las tenemos en la palabra, ya son nuestras. El apóstol Pablo era alguien que oraba por la iglesia, dice, para que la iglesia entienda y conozca cuáles son las cosas que Dios nos ha concedido. Recién leímos aquí que Dios nos ha concedido las promesas, nos las ha dado, son nuestras, son para nosotros. Él llevó, dice en el versículo 4 de Isaías 53, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado y herido de Dios. Creyeron en esa época que Dios le estaba castigando, sin embargo dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no es una promesa, es una aseveración. Esto sucedió. El Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, su última frase fue, consumado es. Las promesas ya están adjudicadas. Necesitamos acercarnos a Dios con fe. Necesitamos ejercer compromiso con Dios, con la palabra, con la iglesia, con nuestros semejantes, con nuestra familia. Tenemos que ser comprometidos con Dios. Sabemos que el compromiso con Dios va a traer luchas y pruebas. Todos los siervos y siervas de Dios que leemos en la Biblia lo han soportado. Pero Dios promete sacarnos avante. Dios promete sacarnos adelante. Entonces, repito este concepto de ver a Elías. Elías hacía tres cosas básicas. Oraba, observaba y volvía a orar. Oraba, observaba y volvía a orar. Si cuando observaba la promesa no había venido, volvía a orar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. El Señor nos prometió grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Todas son para nosotros. No hay un grupo, una élite especial sobre la tierra a quien Dios le adjudique las promesas. Sus promesas son para todo aquel que vive sobre la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree. Y mire, esa promesa es la primera que obtenemos, la salvación. La salvación la obtenemos porque creemos en la promesa de Dios. Y la Biblia dice que la promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Entonces, ¿cómo sé que tengo vida eterna? Si yo he aceptado a Cristo en mi corazón, si yo me he arrepentido de mis pecados, si me he comprometido con Dios para apartarme del pecado, entonces yo tengo la promesa de la vida eterna, ya es mía. Luego, todas las promesas de Dios, por su naturaleza, por su poder, son nuestras. Entonces, termino con esto. Leamos la Biblia, conozcamos las promesas y oremos para recibirlas, porque están aquí y son de nosotros. ¿Sí? Quisiera orar. Si alguien de los que está viéndome no tiene a Cristo en su corazón, sepa que la Biblia dice que Dios lo envió para darnos salvación y vida eterna. Entonces, Señor, yo te recibo en mi corazón. Dígaselo al Señor Jesucristo. Yo te recibo en mi corazón. Yo creo que tú viniste a llevar mis pecados, pero también mis dolores, mis enfermedades, mis problemas, mis luchas, mis heridas. Ahora te pido, Señor, porque tu palabra lo dice, que sanes mi corazón, que sanes mi mente, que yo no sea víctima de las drogas, del alcohol, que yo no sea víctima ni de las personas,
que yo no sea víctima de la pobreza, de la miseria, porque tus promesas son bendición. Recibe a Jesús y haz el compromiso de apartarte de aquello que lo ofende y síguelo. Da dolor a veces como la gente le cuesta acercarse a Dios, pero le es fácil acercarse a cualquier otra cosa, acercarse al pecado, acercarse a la idolatría o acercarse al ocultismo. Estos días muchos estaban dolidos porque no pudieron llegar a un lugar de culto que hay ahora en nuestro país, el 3 de junio. Pero acercarnos a Dios es mucho más fácil, no tenemos que pagar pasaje. El otro día hablaba con alguien y le decía, nos podemos acercar a Dios tan fácil porque Dios no tiene ni siquiera secretario. Dios no precisa un secretario, Dios atiende personalmente. No tenemos que pagar un pasaje, no tenemos que esforzarnos, llegar a un lugar específico. Tenemos que decirle, Señor, tú estás en todo lugar, yo te recibo en mi corazón, yo quiero seguirte y yo me rebelo contra todo aquello que me está dañando porque creo que tu promesa es libertad para mí. Así que ahora voy a orar también con todos ustedes. Y si por alguna razón usted dice, yo estoy viviendo un problema del cual no conozco en la Biblia la promesa para mi liberación, llámenos por teléfono. Y le vamos a decir con mucho gusto y vamos a orar juntos. Y vamos a romper todo eso, porque no es de Dios la cautividad, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la miseria, ni los vicios, no son de Dios. Dios nos ha prometido libertad y bendición. Y pronto vamos a disfrutar de una promesa que dice en el Salmo 133, mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y allí vamos a estar reunidos, adorando al Señor, escuchando su palabra y conociendo más de sus promesas y aferrándonos a ellas. Desde ya les voy anunciando a Ciudad del Rey que la primera reunión posiblemente tengamos ya Santa Cena y vamos a estar hablando allí acerca del pacto, porque Jesús dijo que su sangre derramada, simbolizada en aquella copa de la última cena, era la señal de un nuevo pacto. Entonces vamos a hablar de los pactos, lo que cantamos hoy, Dios de pactos, Dios de promesas, que cumple su palabra, que es fiel a sus promesas. Así que prepárese y ya va sabiendo que vamos a hablar de pactos el día de la Santa Cena, nuestra primera reunión en la iglesia. Estamos contentos, estamos alegres, estamos esperando y estamos preparando el lugar y todo aquello que haya que tener pronto para que podamos estar allí reuniéndonos. Vamos a orar. Ponga delante de Dios su problema, su lucha, su dificultad. Y si conoce una promesa de Dios que tenga que ver con ese problema, dígasela al Señor. No hay imposible para Dios. Y la Biblia dice que a todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios de los cielos, tu palabra son promesas y son compromisos tuyos para con nosotros, tus hijos. Señor, delante de ti ahora ponemos ese problema, esa lucha, esa dificultad, esa necesidad. Y declaramos que creemos tus promesas, que a tus promesas de bendición, de sanidad, de liberación, le decimos sí y le decimos amén. Y que a todo aquello que se opone a que tú nos bendigas, lo resistimos, lo rechazamos. Y declaramos que en tu promesa está tu naturaleza y contra ti, Señor, nada puede. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Dios dice en su palabra, si alguien se levanta contra ti, lo hará sin mí. Dios no enviará a alguien que se levante contra nosotros. Dios no estará con aquel que se levante contra sus hijos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, declarando victoria,
declarando liberación ahora en el nombre de Jesús. Toda cadena y atadura al pecado, a los vicios, ahora en el nombre de Jesús se rompe. Toda puerta cerrada, todo impedimento, ahora en el nombre de Jesús yo declaro por tu palabra, porque esa es la promesa, que envías tus ángeles, que cae toda cadena, que se abre toda puerta. Oramos en el nombre de Jesús, Señor mío, para que lo que está preparado, para que retornemos pronto a nuestros templos, lo que está preparado no sea estorbado, sino que tú abras esa puerta, tú abras ese camino. En el nombre de Jesús, declaramos tu promesa. Padre, en el nombre de Jesús, le decimos sí y le decimos amén. Lo tengo, lo recibo, lo creo, es mío. Dígaselo al Señor. Y comience a orar y comience a observar. Mire al cielo y si aún la nube no aparece, continúe orando, pero con fe, no con desesperación, no con dolor, no necesariamente con llanto y con tristeza, no, con firmeza, con amor, en victoria. Amén. Queridos, que Dios les bendiga. Nos volvemos a ver aún a través de YouTube, de Facebook también el fin de semana, sábado a las 7 de la tarde. Mire, hasta este tiempo ha sido más cómodo para poder escuchar la palabra, para poder verla, para poder congregarnos alrededor de la palabra, pero viene también el tiempo en que asumamos el compromiso de trasladarnos a la iglesia, de estar allí, de estar con nuestros hermanos, de bendecirlos. Gracias por estar. Comparta la palabra, comparta su fe también. Dios va a hacer milagros a través suyo. Comparta su fe. Amén. Nos estamos viendo entonces el día sábado. A las 7 de la tarde estamos allí. Que Dios los bendiga.